es una pregunta que anda en el aire en las personas que conocen a Jesús, o los que se han alejado, o aquellas personas que razonan todo. Hay una pregunta que siempre anda ahí en el aire, y sería bueno que pudiéramos opinar sobre esa pregunta, sobre la respuesta de esa pregunta. Esa pregunta es que la Biblia dice que Dios es tardo para la ira, ¿no es cierto? Pero es grande en misericordia, o sea, es grande en amor. Amén. También la gente ha escuchado que Dios es amor. La base, el trono de Dios se sostiene en amor. Usted comenzó hablando del perdón, que Jesús los perdonaba, y vemos que el arma más poderosa de la Biblia es el amor, porque dice que el amor todo lo puede. Y la pregunta se basa en eso, en estos versículos bíblicos, donde mucha gente se pregunta y mucha gente pregunta de que ¿por qué no perdonó? Si Dios es tan grande en misericordia y en amor, ¿por qué no perdonó a Adán y Eva? ¿Por qué tuvo que caer un juicio tan grande sobre la humanidad, culpa de Adán, si yo y usted estábamos? ¿Por qué nosotros tenemos que cargar con la genética del pecado en nuestra vida? Y la gente se hace esa pregunta. Amén. Y es muy, muy dura la pregunta. Es más, yo ni lo tomo el pecado de Adán contra mi vida. Claro, no lo tomamos, pero lo tenemos. Sí. Porque no somos pecadores porque pecamos, sino somos pecadores porque tenemos... Por herencia. Por herencia, tenemos esta naturaleza pecadora. Entonces, cuando vamos al huerto del Edén, vemos que Dios crea al hombre y tiene una relación con el hombre. Dice la Biblia que él se paseaba en el medio del huerto. ¿Cómo será la santidad que había en ese momento? Que Dios charlaba con su creación, con su hacedor, con su formador, y hablaba con Adán, hablaba con Eva, y había creado un clima muy especial en el huerto del Edén, donde el hombre y la mujer era la corona de la creación. Todo había sido creado para el hombre y para la mujer, para el ser humano, para aquel muñequito que hizo de barro. Pero vemos claramente, por lo que dice la Biblia, que cuando la serpiente seduce a la mujer y le dice una verdad con una mentira, porque le dice que del árbol del bien y del mal no podía comer, le dice la mujer. Me ha dicho Dios, mi creador, que del árbol del bien y del mal no puedo comer. Y la serpiente le dice, ¿sabe Dios que el día que comáis del árbol seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Entonces la mujer, el hombre cae, ¿no es cierto? Cae, pecan, ya todos lo conocemos, esa historia. Y por eso la gente dice, ¿por qué castigó al hombre? Si es grande en amor, lo hubiera perdonado y se hubiera evitado mandar a Jesucristo. ¿O no era así? Imposible, es posible. Es posible, porque la mente en Dios, natural en lo Dios piensa. es posible, sí. O sea, si nosotros tuviéramos el lado de Dios, la hacemos cortita, agarramos, lo perdonamos, entonces mandamos a la serpiente al infierno y listo. Pero había una palabra de Dios que le había dicho a Adán, del árbol, de ese árbol que está, no podráis comer. Ahora, la gente tiene poco conocimiento de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. Por eso hacen esa pregunta. ¿Y en qué se basa ese poco conocimiento? En que nosotros, como un puñado de tierra, no podemos dejar de obedecer a Dios, el Creador, el Omnipotente, el Creador de los cielos, de la tierra, el que nos dio vida, el que nos mantiene. Dios en ese momento les advierte, todo esto ustedes pueden comer, todo esto lo pueden disfrutar, pero hay algo que no pueden hacer y es desobedecerme a mí. No pueden desobedecerme a mí. O sea, como es Dios, le dice, yo soy su creador
y no pueden desobedecerme. O sea, quiere decir que hoy, en este tiempo, hay mucha ignorancia de quién es Dios y de quiénes somos nosotros. O sea, nosotros razonamos y la serpiente le decía, seréis como Dios. Entonces cuestionamos a nuestro Creador con esa pregunta. Cuestionamos, Él les dice que es amor, es amor. No hace falta razonar, tenemos que creer. Adán y Eva vivían en una santidad tremenda. Y es el problema que hay en la iglesia en este tiempo. Comenzó usted hablando de que Jesús era vituperiado, pero era vituperiado y era rechazado por el mensaje que confrontaba, que ponía a Dios en primer lugar como creador, como hacedor, como nuestro formador, y Él venía representando a Dios. Y ese mensaje les chocaba en el corazón de los hombres. Hasta el día de hoy. Y ese es el problema de hoy, de la iglesia de hoy, que razonamos y cuestionamos la fe. Entonces, sin querer, estamos en la misma situación que en el huerto del Edén. Escucha bien, pastor, porque hoy el Espíritu Santo está aquí teniendo una relación personal con cada persona. Wow. Queriendo tener, deseando el Espíritu Santo tener una relación con cada uno de nosotros. Le echamos la culpa a Adán, le echamos la culpa a esa desobediencia, pero ese castigo fue breve, pastor, porque en Génesis 3:15 dice la Biblia que Él le aplastará a la cabeza, la simiente de la mujer le aplastará la cabeza a la serpiente, la primera promesa mesiánica. Entonces, es breve, pero fíjese lo que le pasó al que lo sedujo, a aquel que le habló a la serpiente. Lo mandó a la condenación eterna. No tiene oportunidad. Satanás no tiene oportunidad, ya fue condenado. Todo lo que quiera hacer feliz Satanás está fingiendo, porque no puede, ya fue condenado, sabe que le queda poco tiempo. Entonces lo que hace, pastor, es seducir a la iglesia. Porque hoy en este tiempo el Espíritu Santo está en medio de la iglesia, en el cuerpo de Cristo. En ese tiempo Dios estaba en el medio del huerto del Edén. Entonces, en ese tiempo Dios le dice, no comerán del árbol. Hoy nos dice que tenemos, dice, 1 Juan 5, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea, hoy nos ha puesto a Jesús, otro árbol. Si vamos a un poquito de tipología, ¿no es cierto?, de la vida, que es Cristo Jesús. La gente no quiere reconocer que Jesús es Hijo de Dios. No quiere reconocer que Él murió por nuestros pecados, que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación eterna. De aquel que fue el que sedujo a Adán, tuvo una condenación eterna. Hoy, aquellos que desobedezcan a Dios tendrán la condenación eterna. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que no tiene que haber esa pregunta. Porque Él es nuestro hacedor, nuestro formador, y nosotros lo que tenemos que hacer es creer y obedecer. Entonces, de esa manera demostramos el amor. Dice Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Hoy Dios nos abre una puerta en el mundo espiritual para que nosotros podamos entrar y disfrutar de esta salvación tan grande. Dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Y guardamos sus mandamientos. O sea, Adán y Eva no guardaron el mandamiento. Dijeron, Adán, no puedes comer de ese árbol, porque Él los creó con un libre albedrío. Él no los creó un robot para que hiciéramos lo que Él quisiera que hagamos, sino que Él nos da la opción todos los días, a cada momento, de cambiar nuestra vida. De cambiar nuestra vida. Adán y Eva
salían al huerto del Edén y decían, de ese árbol no debo comer porque quiero tener una relación con Dios. De ese árbol no voy a comer porque amo a mi Creador, todo lo que hizo para que nosotros seamos los señores de la creación. Entonces, hoy tenemos que darnos cuenta de que todo lo que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo es para nosotros, no es para Satanás. Satanás ya está juzgado, Satanás ya está vencido. Todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios es, hasta su Espíritu Santo nos dio para que nosotros hoy día vivamos esa relación, para que podamos obedecer y dejar de razonar las cosas. Nos dejó el Espíritu Santo para que podamos guardar sus mandamientos. Tenemos a veces preguntas, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? No tenemos que razonar, tenemos que creer en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces nuestra vida va a cambiar, pastor. Va a cambiar, seremos como niños creyéndole al Padre. Seremos como niños tomados de su mano. Verso 3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Amén. Nos pone hoy día un árbol del bien y del mal. Dice que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, es nuestra fe. Usted, cuando tiene fe, no razona. Cree, confía, descansa. Entonces, ¿por qué a veces nuestro caminar es tan lento? Porque sin querer comemos del árbol del bien y del mal. Lo único que puede hacer Satanás es seducir a la iglesia. Lo único que puede hacer Satanás es seducirte con la codicia, con el bienestar, con la prosperidad. El mensaje de Cristo fue rechazado, pero lo aplaudían cuando hacían milagro. Claro. ¿O no? Amén. Hoy la gente quiere milagro sin arrepentimiento. Quiere sanidad sin santidad. Eso es lo que le está pasando a la iglesia. Amén. Entonces, no nos van a aplaudir, por decir la verdad, pero quieren milagros, porque Jesús lo aplaudían. Pero esa misma gente que Jesús sanó, esa misma gente es la que estaba ahí en la plaza cuando le decía crucificarle, crucificarle. Es la misma gente que sanó. O sea que los milagros no garantizan tu salvación, sino que garantiza tu salvación es que guarde la palabra de Dios, esa palabra de fe, le creas a Dios que hay un cielo, que hay un infierno, hay una puerta abierta, hay una oportunidad para cambiar, hay una oportunidad para comenzar de nuevo. Hay algo que Dios nos ha dejado y es a su Hijo Jesucristo. Lo dejó bien marcado en el tiempo, pero claro, la iglesia anda buscando modernizarse cuando la iglesia tiene que adaptarse a la palabra de Dios. No, hay muchos predicadores que dicen que hay que adaptar la palabra al tiempo que nosotros estamos viviendo. Cuando el tiempo y la moda se tiene que adaptar a la palabra. Amén. Porque la palabra de Dios, dice la Biblia, es eterna. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Tenemos que darnos cuenta que el diablo está seduciendo a la iglesia. Está llevándola por un camino lleno de sentimientos, de emociones. Y la gente sabe más de canciones cristianas que de versículos bíblicos, pastor, ¿o no? Amén. Sí, hoy sí. Pasa así. Cuando dice que Jesús dijo, mi palabra es vida. Así que esa pregunta que muchas veces me la han hecho, ¿por qué Dios es amor y condenó a Adán? Pero es una condenación pasajera. Vemos ahí que al otro día Dios derrama sangre de un animal y lo viste a Adán y a Eva. Eso es la gracia. Ahí está, es tipología de la gracia.
Porque Dios le está diciendo al hombre, voy a tener que mandar a Jesús, mi hijo, a que muera en la cruz de Calvario para que ustedes puedan ser vestidos y que yo no los vea desnudos. Entonces, por ese sacrificio, hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Pero hay que acercarse con fe, creyendo, no razonando. Es la manera que vamos a experimentar a Dios. Porque siempre el Satanás quiere seducirte, quiere que tú seas tu propio Dios, que tus decisiones estén basadas en tu conocimiento, que tu hogar sea educado en tu conocimiento, a la moda que el mundo está dando. Satanás quiere que tú seas tu propio Dios en el trabajo, que seas el omnipotente hombre, que nadie lo vence, que no se humilla, que no se arrepiente, el macho. ¿O no? ¿Pasa así o no pasa así? Hoy sí. Y ha entrado también esto en la mujer. Hay muchísimas mujeres que llevan el hogar porque el hombre no quiere llevarlo. Entonces está seduciendo a Satanás y están siendo su propio Dios. La serpiente profetizó también algo. Dijo, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y a la mujer le interesó y lo compartió con el hombre. Y el hombre amaba tanto a la mujer. Yo pienso que Eva tiene que haber sido bellísima y fue seducida por su belleza, y Adán también participó de la desobediencia cuando la palabra estaba sobre Adán y no sobre Eva. Entonces en este tiempo tenemos que entender que él está seduciendo a la iglesia para que la iglesia sea, el caminar de la iglesia sea la forma humana y no a los mandamientos de Dios. Creo que más o menos está contestada. Amén, amén, amén. Muy lindo la reflexión respecto a esas preguntas que siempre se hacen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?